Buenos días, les damos la más cordial bienvenida a esta jornada que hemos denominado Conversatorios Virtuales en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de los Océanos. Es para nosotros como Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, Capítulo El Salvador, Colegio de Biólogos Salvadoreños, COBIES, y el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, ICTI, de la Universidad Francisco Gavidia, Fondo de Inversión Ambiental del Salvador, Asociación de Estudiantes de Biología de la Universidad del Salvador, el Ministerio de Cultura a través del Museo de Historia Natural de El Salvador y Asociación Paso Pacífico, un placer que nos acompañen en esta mañana y que puedan participar de esta actividad. Mi nombre es Alejandra Trejo, pertenezco a la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación y me acompaña Valeria López de la Asociación de Estudiantes de Biología. Nosotras moderaremos esta reunión y trasladaremos sus preguntas al expositor. Trataremos de apoyar y colaborar para que esta jornada sea altamente exitosa. Este día nos acompaña la máster Lucía Sánchez, quien actualmente es la coordinadora del Comité de Educación Ambiental del Programa de Conservación de Murciélagos de El Salvador. Lucía obtuvo su licenciatura en Biología en la Universidad de El Salvador y su maestría de Biología para la Conservación del Durrell Institute of Conservation and Ecology de la Universidad de Kent en el Reino Unido. Sus estudios se centran en mamíferos, especialmente murciélagos y primates, con enfoque en aplicaciones de herramientas moleculares en genética de la conservación y en educación ambiental. En 2016 se une al proyecto Teles y es un miembro de la Asociación Territorios Vivos de El Salvador desde el 2017. Además, es miembro del Programa de Conservación de Murciélagos de El Salvador desde el 2011 y, como mencioné anteriormente, actualmente es la coordinadora del Comité de Educación Ambiental y a la vez docente universitaria. En esta ocasión nos hablará sobre cómo adentrarse en la genética de la conservación y no morir en el intento. Buenos días, Lucy, ¿cómo te encuentras este día? Hola, buenos días a todos. Bien, emocionada de poder hablar con ustedes y mostrarles un poquito de mi experiencia. Es una charla más como de ver oportunidades y quizás de las cosas que me hubieran gustado escuchar cuando comencé y no sabía ni por dónde agarrar. Entonces, ojalá les guste. Sí, claro que sí. Muchas gracias por la oportunidad que nos das y por compartirnos también tu experiencia. Sé que hay muchas personas que también estarán como con el miedito de si será que me puedo meter, si será que no. Pero sabemos que nada es imposible y que con mucho trabajo y esfuerzo se puede lograr, así como vamos a ver en tu presentación. Y antes de darte la palabra, solo le recuerdo al público que son 45 minutos alrededor de exposición. Luego de esto, vamos a darle lectura a las preguntas, comentarios, saludos que nos dejen en Facebook Live, así que los invito a todos a que nos puedan dejar sus comentarios en la sección correspondiente, que las preguntas, por favor, sean dirigidas o que estén basadas en la temática de la exposición y que todo se haga con un ambiente de respeto y armonía. Así que, sin más que agregar, Lucy, te damos la palabra para que podamos empezar con la presentación. Gracias. Ahorita les voy a compartir pantalla. Ok, se me avisan si la están viendo. La vemos solo, Sí, ahorita. sí. Ajá. Ok, ahí está, ¿verdad? Listo, perfecto. Ok. Bueno, entonces de nuevo, muchas gracias por el espacio. Y bueno, quiero comenzar aclarando un poquito sobre mi tema. Yo lo hice de esta manera porque muchas veces sentimos que este tipo de áreas, usualmente como en países donde no estamos tan a la vanguardia en temas moleculares, en temas que requieren algo de inversión, nos da miedo o decimos, bueno, aquí al rato quizás yo no tengo chance de participar en algo así, de involucrarme en el área que realmente me gusta o que realmente me llama la atención, o al menos quiero quitarme la espinita de que quizás no me gusta o me gusta. Entonces, va a ser un poco hablar sobre mi experiencia. Básicamente yo la he
seccionado en 4 partes la charla, y primero es hablar como el contexto de qué es biología de conservación y genética de la conservación. Luego, por dónde empezar, qué herramientas yo puedo encontrar a mi acceso para comenzar a empaparme, y luego un poco sobre mi experiencia personal y proyectos en los que me he logrado involucrar, para que espero yo que se pueda ver más o menos las oportunidades que hay, no solo aquí en el país, sino a nivel regional y mundial, los enlaces que se pueden hacer, o sea, el networking, que se habla un montón, y aptitudes que deberíamos de tener si nos queremos meter en esta rama, ¿verdad? De la genética. No, no, obviamente no es algo que sea propio de genética, son aptitudes que ya como biólogos creo que todos tenemos, o sea, como perseverancia y quizás un poco de terquedad, pero espero de que con ejemplos yo pueda contextualizar más cómo se puede más o menos lograr, ¿verdad? Y en esa como cuesta arriba que se siente. Y al final, un par de reflexiones, ya para enlazar todo, por si hay preguntas, ya cuando finalicemos la charla. Entonces, antes de comenzar, yo sí quiero dedicarle esta charla a, bueno, de cariño, que todos la conocíamos como la Lichani, y puse la única foto que yo tengo de ella, que obviamente no le estaba tratando de tomar foto a ella, creo que es bastante obvio que le estaba tratando de tomar una foto, muy mala por cierto, pero me parece adecuada enseñarla porque justamente esa foto yo la tomé este, en la primera práctica de laboratorio de cuando yo estaba en la licenciatura de biología, ahí en la escuela de biología, en la Universidad de El Salvador, y fue sobre extracción de ADN. Entonces yo con ella realicé mi primera extracción de ADN y ahí comenzó como el flechazo, digamos. Y me llamó un montón la atención, y digamos con otras personas tuvimos la dicha también de que nos llamara la atención y nos involucramos un poquito más trabajando con ella. Entonces creo que sí eh, vale la pena resaltar que hay personas en el país que con su pasión por enseñar y con sus buenas prácticas, digamos, académicas o científicas, nos pueden dar esa como manita, ¿verdad? Para comenzar, donde sea que querramos, o sea, esto es para todas las áreas. Entonces, yo le agradezco a Lichani por darme ese primer empujoncito. Entonces, bueno, ya entrando en materia, hablar un poco de la biología de la conservación, que, digamos, el padre que se considera de la biología de la conservación, de esta rama de la ciencia, una ciencia multidisciplinaria, hace una comparación de la biología de la conservación con otro tipo de área multidisciplinaria, como es la biología del cáncer, que básicamente lo que buscan es taclear o a través de diferentes disciplinas, tanto teóricas como prácticas, dar resolución a ciertos problemas o a ciertas preguntas. Entonces aquí ustedes pueden ver la gran cantidad de disciplinas para el caso del cáncer, y así nosotros podemos hacer una analogía de la biología de la conservación. Y Soule, quien es considerado el padre, el que llamó a biología de conservación tal cual, desde ahí ya reconocía la genética y otras ramas que ayudan a esa conservación biológica, porque cuando nosotros hablamos de conservación queremos conservar la diversidad biológica. Y cuando hablamos de diversidad biológica podemos hablar de 3 grandes como secciones o pedazos o clasificaciones, que básicamente sería como desde lo más arriba ecosistemas, diversidad de ecosistemas, diversidad de especies, y por el nivel más bajo diversidad genética. Y sabemos que por eso es importante la diversidad genética, porque sin diversidad genética no tenemos diversidad de especies, y sin diversidad de especies no tenemos diversidad de ecosistemas. Entonces, ¿qué es la genética de conservación? Básicamente es el uso, o
sea, poner en práctica teorías genéticas y técnicas, herramientas que son propias de la rama de la genética, pero usarlas para reducir el riesgo de extinción de especies amenazadas. Entonces, muchas veces se habla que tanto la biología de la conservación como la genética de la conservación son como para reaccionar, es para tomar decisiones, es para realmente contextualizar lo que está sucediendo y cómo podemos darle el rumbo que queremos a al, eh, al sistema ecológico que estamos viendo, ¿verdad? Y el objetivo también se puede decir que es descubrir esa información que nos va a ayudar a conservar lo que queremos conservar. Entonces, nosotros podemos ver que en la genética de conservación están entrelazadas muchísimas cosas desde teorías que se van desenramando en cosas ya más puntuales que se habla mucho en esta rama, como poblaciones fragmentadas, estructura de poblaciones, porque conocemos casi siempre los grupos más pequeños suelen tener menos diversidad que grupos más grandes. Entonces, por eso se habla mucho de pequeñas poblaciones, las repercusiones que podrían llegar a tener, como extinción, endogamia, el reproductive fitness, que sería como qué tan ideal soy yo, ¿verdad?, para poder reproducirme y cuál es la calidad de genes que yo estoy pasando a mi descendencia. Y así comenzamos a hablar del manejo genético que le queremos dar a nuestras unidades de manejo que podemos también identificar como unidades genéticas. Y también entra muy fuertemente con el manejo en vida libre, el manejo cautivo y toda esta gran rama también de la biología de la reintroducción para fortalecer especies y también reproducirlas. Entonces, más o menos ya en el contexto, yo digo, ok, yo ya sé más o menos esto, pero ¿qué hago? ¿Cómo comienzo? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros comenzar? Yo considero que, pues, como en cualquier área, no solo en esta, tenemos que comenzar leyendo y ahora tenemos muchas oportunidades como para encontrar gran cantidad de información, ¿verdad?, en Internet. Y yo comencé básicamente por este libro que yo se los recomiendo exagerado, que son cualquier libro en realidad de Frankham, es bastante bueno, o sea, es pilar, todavía se ocupan para enseñar a todos los niveles, y es bastante entendible, bastante amigable, y sí, es algo que yo todavía a veces tengo que ocupar, ¿verdad? Porque obviamente no es que me lo haya aprendido ni que lo haya terminado de leer, pero podemos comenzar desde ahí. Hay muchísima literatura, o sea, es increíble, pero yo recomiendo comenzar por aquí o cualquier otro libro de Frankham, porque hay otros, digamos, ya más especializados como para filogenética, de teorías, como más teoría y menos como práctica. Hay más, por ejemplo, de Allendorf es muy bueno, pero enseña como teorías o ejercicios de que son bastante, como aturden bastante. Por lo menos a mí me pasó que yo dije, uy, no, es que yo qué estoy haciendo, leyendo esto que no entiendo. Entonces creo que podemos comenzar como por niveles para no asustarnos, para no sentir que no, o sea, ¿qué estoy haciendo? Y obviamente, como en cualquier área, tenemos que leer sobre las investigaciones que nos interesan, que nos llaman la atención. Yo no les puedo recomendar en realidad un paper, un artículo científico específico, porque puede ser que a mí, que me gustan los murciélagos, me gustan los monos, ustedes no, entonces yo la puedo encontrar muy interesante, pero a veces como que dan más ánimo de leer algo complicado cuando es algo de lo que me gusta, es una especie que me gusta o algo que ya de por sí me llama la atención.
Y eso lo quiero enlazar con que cuando ya comenzamos a ver cómo ellos recolectaron sus muestras, cómo estas investigaciones las analizaron, qué programas ocuparon, ya podemos ir nosotros viendo como los manuales de los programas o de los softwares de que estas personas utilizan, porque ahí es donde nosotros realmente vamos a aprender eh, y a darnos de golpe, pues ahí es donde comienza la lucha de cómo vamos a aprender a usar estas herramientas. Hay muchísimos programas, es increíble la cantidad de programas que hay, específicos para las mil y un maneras de analizar secuencias, hay distintos tipos de secuencias, hay distintos tipos de marcadores moleculares, hay una gran diversidad. Entonces, pues, tenemos que ir poquito a poquito, a veces las piezas van cayendo. Obviamente, esto es más fácil cuando tenemos una base de datos con la que podemos jugar, con la que podemos trastear, ¿verdad? Pero es una buena manera de comenzar. Entonces, yo aquí les he puesto una lista de algunos con los que yo me he topado, que he tenido que aprender a ocupar. Obviamente no soy experta y obviamente siempre me remito incluso hasta a preguntar en Google cómo diablos hago algo que no me sale. Y quiero hacer énfasis, digamos, que en el caso de R, que si hay que usar R, hay que usar RStudio. Ahí hay muchísimos paquetes que son específicos para análisis genéticos que podemos ocupar, que también eso desalenta un poco, ¿no? Ya estoy leyendo un montón de cosas que son difíciles de entender porque a nosotros se nos facilita, o sea, como digamos en manera didáctica, entender lo que observamos, entender lo que conocemos, pero con cuestiones moleculares, como no lo observamos a simple vista, es más difícil entenderlo. Y eso es normal, o sea, eso es así. Entonces, después toparnos con que tenemos que aprender a trabajar en R o aprender a trabajar en todas estos programas que son, que cada uno tiene diferentes detallitos. Algo que lo hace más fácil, que les dejo como bonus, que no solo es para genética o conservación, sino que para cualquier biólogo, es este libro, que yo sí lo recomiendo exagerado, o sea, yo quedé encantada de ese libro, porque aquí se explican todos los tipos, digamos, de estadísticos, como convencionales, digamos, que nos enseñan en estadística general, como TD Students, ANOVAs, todas esas cosas, que nosotros también podemos aplicar a nuestros datos genéticos, dependiendo de cómo los ordenemos y cómo los trabajemos. Entonces, en este libro, precisamente, ellos van estadístico por estadístico, enseñando ejemplos biológicos y resolviéndolos paso a paso en diferentes plataformas, en Excel, en SPSS, en R y RStudio y MATLAB. Entonces aquí, o sea, tienen como para las recetas básicamente para aplicar estadística. Pero bien, entonces yo ya tengo mucha literatura y digo, ¿y ahora qué hago? Ya leí y no sé qué hacer. Entonces, yo ahora les quiero hablar de digamos, en los proyectos en los que yo me logré involucrar, en mi experiencia personal. Eso es un poquito como de plática, ¿verdad? Para contextualizar las oportunidades o los medios biológicos en donde nosotros podemos aplicar la genética de la conservación. Entonces, quiero hacer énfasis aquí que obviamente todo lo que yo les estoy diciendo no es una receta, esta es mi experiencia personal, es lo que quizás, bueno, que a mí me ha logrado no desfallecer en el camino y que, digamos, oportunidades podemos identificar. Entonces, primero les voy a hablar como del proyecto en el de que yo más o menos me logré involucrar estando todavía acá en el país, todavía siendo estudiante,
gracias a estar como siempre metida en proyectitos, con otros biólogos que son también excelentes, ¿verdad? Como muchos ya conocen, a Melissa Rodríguez y de Cirón, y ellos impulsan muchos proyectos aquí en el país. Entonces, uno de los tantos es el proyecto Iniciativa Teles, que nosotros en otra sesión de webinars también lo platicamos más a detalle, entonces esto es un poco más sobre el contexto. Y ojalá se pueda entenderse, digamos, por qué aquí se puede utilizar la genética de la conservación. Entonces, este proyecto se enfoca principalmente en la bahía de Jalisco y como pueden ver, nosotros vemos indicios de fragmentación, sitios, parches de bosque aislados dentro de una matriz antropogénica, ¿verdad? De que donde se encuentran las pocas poblaciones que hay todavía de monos araña, en este caso es una Telesma. Entonces, no, obviamente aquí encaja bastante bien porque queremos saber cómo están a nivel genético en un panorama, en una matriz de esta índole. Y también sería muy interesante saber cómo están con respecto a las nuevas poblaciones de que están como resurgiendo, ¿verdad? De estos nuevos descubrimientos que se han dado más recientemente. Entonces, no le voy a hablar tanto del proyecto porque eso ya estuvo en otro webinar, pero un pequeño resumen, se puede trabajar de diferentes maneras, que sí complica un poco los datos genéticos, pero siempre se puede. En este caso nosotros utilizamos muestras no invasivas, eso se puede utilizar para muchísimas especies, especialmente las que son difíciles de capturar en campo o que son como de por sí tienen un peligro crítico y de que manipularlas pueda tener pueda salir, pueda representar más costos o más problemas para el animal, o ambas, o todavía más problemas, ¿verdad? Entonces, básicamente nosotros trabajamos con Excret, y esto es porque podemos extraer ADN nuclear de las células epiteliales, o sea, de las células de alrededor del colon, cuando la excreta va viajando, ¿verdad? Para ser desechada por los monitos. Y a pesar que no es un ADN de tan buena calidad como cuando, digamos, a uno le hacen una extracción de sangre o si es alguna quizás folículo de pelo o la puntita como de una pluma, pero siempre se puede trabajar y gracias a eso nosotros recolectamos 73 muestras y a través de análisis de PCR, que es reacción en cadena de la polimerasa, logramos identificar 55 individuos diferentes y trabajamos con 9 marcadores moleculares, que en este caso fueron microsatélites. Hay una gran cantidad de marcadores moleculares, como les decía. Entonces nosotros también podemos ir leyendo sobre qué marcadores se utilizan para qué cosas, qué nos dicen esos marcadores y los alcances que podemos tener, porque sabemos que también podemos trabajar con ADN mitocondrial, que nosotros lo extraemos pues tal cual de las mitocondrias, entonces ahí nos puede dar un panorama más evolutivo y sacar análisis que están relacionados como al proceso evolutivo de la especie. Esto representa una diversidad genética más reciente en el caso de los microsatélites. Y así podemos nosotros ir empapándonos de esas cosas con la literatura y viendo, bueno, pues hablando con algunas personas que nosotros identificamos que saben. En este caso, nosotros nos asesoramos, nos ayudamos, colaboramos con el Laboratorio de Genética de la Conservación de la Universidad de Costa Rica, que es uno de los que va quizá bastante a la vanguardia aquí en la región, está bastante cerquita de nosotros, entonces es una buena oportunidad de colaboración porque ellos siempre tienen estas puertas abiertas. Si uno tiene una idea interesante y la ganas de trabajar y colaborar y buscar también un poquillo ahí de dinero, ¿verdad? Y podemos hacer diferentes análisis como heterocigosidad, eso nota unos indicios de qué tanta diversidad
hay en los genes de estos individuos y de esta población, y estructura genética, que fue algo que vimos que taclea la genética de la conservación. Y bueno, yo les dejaba un esquema porque a veces es bastante complicado, ¿verdad? Saber qué son genes, qué son locus, loci, alelos y todo eso. Entonces, con estas literaturas nosotros podemos ir entendiendo más cómo funcionan, dónde realmente es que nosotros vemos la diversidad cuando decimos por qué, dónde están esos genes diferentes, ¿verdad? Entonces, esta parte yo hago énfasis porque una de las cosas que tenemos que hacer es involucrarnos, o sea, ser bastante obvio como para la gente, para las personas con las que, de las personas que estamos aprendiendo en campo y en diferentes ámbitos, que a nosotros nos llama la atención esa parte y que a nosotros nos interesa y nos quisiéramos involucrar más, porque ahí se nos van abriendo esas puertas. Y esa experiencia que nosotros vamos ganando a través de ser asistentes de campo, asistentes de laboratorio, voluntariados, es una gran oportunidad para nuestro CV, para nuestro currículum, que nos va a abrir oportunidades en el exterior. Hay muchísimas oportunidades en el exterior que nosotros las podemos encontrar en línea, pero yo les voy a hablar de mi caso personal y la que yo recomiendo, obviamente, que es la beca Chimney. Bueno, aquí les dejo la página. Esta es una convocatoria que abre cada año y es patrocinada, digamos, viene de fondos del gobierno del Reino Unido. Es una beca completa para estudios de posgrado, específicamente maestrías. Entonces, el proceso sí es bastante largo y todo, pero ustedes pueden encontrar todo aquí. Y cabe destacar de que justamente esta beca, uno de los requisitos es tener 2 años de experiencia laboral, pero esta experiencia laboral puede ser voluntariado, pueden ser trabajo social, trabajo que a nosotros nos llame la atención y que no nos dieron una remuneración monetaria. Eso vale completamente. Y también hacer énfasis de que lo bueno, lo súper interesante de esta beca es de que uno puede aplicar de cualquier área, con tal que los programas de posgrado estén dentro de alguna universidad, dentro de los enlaces de Chevening, que como es una beca del gobierno, prácticamente todas las universidades, todos los centros de investigación del Reino Unido, o sea, Inglaterra, Escocia, Gales, están metidos. Entonces ustedes pueden encontrar esa información ahí. Y bueno, yo están buscando y viendo, me topé con una de mis opciones que yo dije, yo quiero ir ahí, que es la Universidad de Kent, en Inglaterra. ¿Por qué me llamó tanto la atención? Porque dentro de la Universidad de Kent está el Instituto Dorrell para la Ecología y la Conservación, que por sus siglas en inglés se llama TIES. Entonces, lo que destaca, digamos, de este instituto es de que ellos tratan de alejarse un poco de las maneras de investigación más tradicionales y tratan de buscar una aplicación de la conservación para fusionar o para implementar tanto ciencias naturales como las ciencias sociales. Y no por hacerles un poco el comercial a ellos, ¿verdad? Pero por si hay gente que no en realidad está metida en el área de, quiere comenzar al área de genética de conservación, ellos tienen diferentes posgrados en donde se refleja esta mezcla, digamos así. Entonces, dentro de sus posgrados, nosotros podemos encontrar esa variedad desde biología de la conservación, que esta fue la que yo apliqué, y hay diferentes, ¿verdad? Con énfasis en tráfico internacional de especies, en desarrollo rural y conservación y manejo de proyectos de conservación. Entonces,
También buscando, porque una de las cosas que tenemos que hacer es buscar con qué investigadores, digamos, nos llaman la atención, qué trabajos hacen, qué trabajos nos gustan, y comenzar a tocar puertas. Esto no es nada diferente de otras áreas que muchos han, ¿verdad? Se han adentrado a áreas más específicas y que también han sobrevivido, que no han muerto en el intento. Entonces yo buscando, me encontré con un perfil de un profesor ahí que me llamó también muchísimo la atención, y este es Jim Broombridge. Y me llamó la atención porque justamente él lidera los proyectos de genética de conservación en el laboratorio dentro de DICE, y se especializa en genómica, en ecología de enfermedades y estudios evolutivos y de ecología para especies amenazadas, especies invasoras y otras poblaciones silvestres. Entonces, usando herramientas moleculares precisamente. Entonces yo dije, bueno, yo cuando quiero trabajar. Y así llegamos a otro ejemplo que yo les quiero contextualizar. El contexto creo que es un poquito más interesante porque no estamos, nosotros aquí en las Américas no estamos tan involucrados o conocedores de lo que sucede, digamos, en otros sitios como hotspots de biodiversidad. Y llegamos a la parte de, bueno, el proyecto de conservación, que así le llamamos nosotros, pero es básicamente la tesis, ¿verdad? Entonces, es un megaproyecto que yo les quiero como explicar, dentro que mis resultados, mi investigación es como un puntito dentro de los grandes esfuerzos que se hacen en esta región. Y para contextualizarlos, les quiero presentar, por si algunos no conocían, la isla de Mauricio o Mauritius, que para los que no somos buenas en geografía, está al este al sureste del continente africano y al este de Madagascar, porque eso creo que ya todos lo ubicamos más. Y esto obviamente es una isla y se caracteriza por tener un alto endemismo de especies y que la mayoría, gracias a la colonización humana de hace muchos, muchos años, ha puesto a todas estas especies endémicas en algún grado de amenaza o que ya están extintas. Y si bien quizás no todos sabíamos sobre Mauricio, creo que sí conocemos uno de los ejemplos más significativos o más emblemáticos de extinción, que justamente de ahí es endémico el famoso dodo. Entonces, por toda esta gran cantidad de declive de especies, porque todas iban ya al punto de tirarse al precipicio, ¿verdad?, de la extinción, a mediados de los 70 comenzaron esfuerzos de conservación. O sea, cuando les digo esos, son esfuerzos exagerados de conservación, que ahora hasta están ejemplificados, están puestos en estos libros que yo les recomiendo de genética de la conservación. O sea, son esfuerzos que se reconocen por tanto sus éxitos como sus fracasos, ¿verdad? Entonces, dentro de la gran cantidad de especies clave, yo me enfoqué en dos, que son aves, porque Jim se especializa en aves. Entonces, les quiero presentar a los pericos eco o pericos de Mauricio y a las palomas de Mauricio. Entonces, ambas especies tienen historias, historias naturales similares, un gran declive en la cantidad, en el número de aves, que a tal punto de los 80 y los 90 se tenían menos de 20 aves en vida libre para los pericos y menos de 20 palomas en vida libre, o sea, en el mundo literalmente, para los 90. Entonces aquí dicen ellos, tenemos que recuperar números, tenemos que aumentar la cantidad de aves tal cual. Entonces comenzó un gran manejo intensivo
intensivo en el área. Esto incluye, como pueden ver acá, la reproducción en cautiverio, manejo intensivo, digamos, en cuanto a manipulación de los polluelos, translocaciones de diferentes parches de bosque dentro de la isla, también alimentación suplementaria y nidos artificiales. Y esto es una de las tantas historias de éxito de las especies de Mauricio, tanto así de que ahora se tienen más de 200 individuos en vida libre dentro en la isla, y también se tienen muchos proyectos todavía de reproducción y de banco, digamos, en zoológicos que se dedican a proyectos de conservación, como es el zoológico de Dorrell. Entonces, como dijimos, es una recuperación exitosa. Pero principalmente para el caso de los pericos, esta recuperación se vio amenazada ahí por el 2005, porque creo que ahora nosotros también está bastante en auge este tipo de pláticas, porque justamente a los pericos les pasó algo como a nosotros ahorita, que hubo un brote de un virus. Este es el virus del pico y las plumas de los citasiformes, o sea que afecta a todos los pericos, loras y citasiformes del mundo. Obviamente esto se ha expandido por el tráfico de especies, y ahora es un virus de que se encuentra a nivel mundial. Específicamente para el caso de Mauricio, amenazó ahí por el 2005 la recuperación de la especie. Entonces nosotros acá en este gráfico podemos ver cómo iba, digamos, en aumento las parejas reproductoras que se conocían, y aquí podemos ver la cantidad de polluelos de que se producían por la temporada de apareamiento. Estos son sitios específicos, ¿verdad? De Mauricio. Y justo acá nosotros podemos ver cuándo se da el declive de polluelos, porque esta enfermedad básicamente les atrofia las alas, el pico, en el caso, bueno, el pico específico para unas loras, y es como, para contextualizar, ¿verdad? Es como cuando uno a veces se rasura y los pelitos se le encarnan. Básicamente eso es lo que sucede con las plumas. Hay laceración y también es letal, no tiene cura, pero es letal porque causa inmunosupresión. Eso quiere decir que baja las defensas, y muchas veces los individuos, los citasiformes, se terminan muriendo de otra enfermedad. Entonces, bueno, esta se produce por un virus, ¿verdad? Que es el virus VFTV, que es un virus de la familia Cercospora, si no mal recuerdo. Entonces, para el caso de las palomas, dentro de las muchas enfermedades infecciosas que pueden haber, algo de que se ha documentado es parásitos de la sangre. Para las aves se conocen más o menos 3 géneros de los parásitos de la sangre, y uno de ellos, de que se ha documentado para las palomas, es leucocitosón. Este es el causante de la leucocitozoonosis, y los otros 2 causan lo que conocemos como malaria aviar. Básicamente tiene sintomatología similar, menos por lo de la atrofia de plumas, picos, o sea, causa inmunosupresión, causa diarrea, pérdida de apetito, y se vuelve letal cuando el parásito está en uno de las fases de su ciclo de vida, donde crea quistes muy grandes, digamos, para ser un parásito, y los crea en órganos vitales del cuerpo, como el corazón, hígado, pulmones y todo eso. Y curiosamente este es transmitido por un vector, que para el caso del leucocitosón es las moscas negras, y para los otros 2 son los mosquitos. Entonces ya podemos ver, digamos,
un sitio, una isla, que tiene obviamente comportamiento de isla, donde tenemos especies que están necesitadas de acciones de manejo, pero también toda esa evolución de las medidas ha llevado a diferentes situaciones con respecto a enfermedades infecciosas y muchas más. Esto es un pedacito de tanta investigación que se ha hecho con estas especies en ese sitio. Y podemos nosotros preguntarnos un montón de cuestiones, ¿verdad? ¿Será de que esto es un virus y funciona como virus, o sea, se queda en la superficie, es por contacto entre individuos, o sea, lo del distanciamiento social, que hablamos bastante ahora? Entonces no sabemos qué rol juega, por ejemplo, la paloma dentro de como un vector, como un reservorio de este virus, porque si bien es cierto, la paloma no es casiforme, pero puede cargar el virus, podría ser. También nos podemos poner a pensar como cuál es la diversidad de estos parásitos y de este virus. Y quiero también retomar un poco respecto a los pericos, porque dentro de la gran investigación que se ha hecho ahí, llamó la atención que a través de herramientas moleculares como el PCR cuantitativo o PCR en tiempo real, nosotros podemos conocer las cargas virales de individuos. Entonces, ahí, ahí nosotros podemos identificar que a través de esos análisis que se le hacen a los polluelos, que es a quienes más afecta este virus, presentan diferencias en intensidad, diferencias en cargas virales de virus del VFTV. Entonces, puede ser de que, digamos, como en este nido artificial, que los polluelos son de la misma nidada o se están a la par, la mayoría de las todo está, digamos, las características controladas, tienen las mismas características, y aún así, o sea, pueden estar a la par, y uno, por ejemplo, puede tener una gran cantidad de carga viral y absolutamente nada o muy poca. Y entonces nos podríamos preguntarnos por qué. Y a través de la gran cantidad de estudios que se han hecho, ecológicos y de otras herramientas de modelaje y no sé qué más, nos damos cuenta de que no está explicado por la nidada, o sea, que está en el mismo nido, que no está explicado por el orden en que van eclosionando, tampoco por el uso de la alimentación suplementaria de los padres en estas torres, digamos, donde se pone el alimento suplementario, y nos hace preguntarnos si quizás tiene algo que ver con condiciones inmunogénicas de cada polluelo. Y esto se puede abordar de diferentes maneras, pero yo la que les quiero más o menos explicar es en el caso de ciertas secciones del genoma, donde tenemos secuencias funcionales, que ahora se escuchan un poquito más que antes, ¿verdad? Con esto del COVID, que son los receptores Toll-like. Toll es como peaje, digamos, la traducción directa, y hace referencia a los peajes que a veces nosotros pagamos en ciertas carreteras. Creo que no pasa, pero en otros países sí. Entonces, básicamente estas son secciones funcionales, como les decía, de ADN, de que responden a la gran variedad de patógenos intracelulares del ambiente y representan la primera línea de defensa, o sea, ellos son los que disparan el sistema inmune, la respuesta inmune. Y todos los vertebrados las tenemos, depende, digamos, varía un poco entre taxones, pero nosotros nos enfocamos precisamente en hablar de esa diversidad de que se encuentra precisamente en dos receptores Toll-like o TLRs que podrían estar relacionados con el VFTV.
que en este caso nosotros nos enfocamos en TLR3 y TLR5. TLR5 no tiene mucho que ver, pero es el que estaba en el laboratorio, y así también quiero como que se enlace otra de las aptitudes, que es un poco como trabajar con lo que hay, no importa si somos tercero o primer mundo, tenemos que adecuarnos un poco, y el que llama más la atención, que es específico para virus, es el TLR3, ¿verdad? Y quizás nosotros sí vemos esas diferencias en las secuencias, esa diversidad dentro de cada individuo, podríamos quizás comparar las cargas virales con la diversidad que representan esas secciones del genoma que tienen letras, que tienen nucleótidos distintos. Entonces, bueno, para ir cerrando, las oportunidades y el potencial local. Esto es algo que yo veo, es un poco de mi percepción personal, no es la única, y creo de que aquí en el país, obviamente una manera de donde podemos iniciar, donde yo inicié también, es en la escuela de biología. Ahí hay docentes que están muy deseosos de compartir sus conocimientos, que es lo que realmente anima, ¿verdad? Yo puedo, como para hacer un poco de comercial, decirles por experiencia propia, que sé que Miguel Ángel Moreno o Budelia Portillo, ellos están bastante empapados en estos temas y que pueden ser una pequeña como catapulta. En el caso, pues, obviamente de Sensalud, que creo que son los que van liderando el tema de genética aquí en el país, con las cooperaciones que tienen, con todos esos proyectos de vectores. Es increíble el trabajo que ellos están haciendo. Y me alegro un montón saber de que ya hay varios estudiantes o varios egresados, de que están ya ahí, están ya haciendo mejorando su potencial y esas oportunidades, abriéndose camino en este campo, ¿verdad? Y que creo que también podemos evaluar las otras facultades u otras universidades, porque este tema va agarrando más auge y quizás entre todo lo malo de esta pandemia podemos lograr como gremio hacer énfasis en que es bien importante estos temas moleculares en el país. Quizás van a haber más universidades de que están interesadas y que tienen más facilidad de recursos. Otra cuestión sería la cooperación en el exterior, comenzando desde algo más pequeño como los cursos, que si bien es cierto, una desventaja es de que a veces son caros y que en nuestro caso a veces son en otros países y hay que viajar. Creo de que la opción más factible es aprovechar las oportunidades que tenemos en los países vecinos. Guatemala tiene muchísimo trabajo con genética, con filogenética y estos temas de aplicaciones. Entonces podemos estar atentos a las oportunidades. Y quizás ahora también con esto de los webinars, sí son pagados a veces, pero es un costo menos, ¿verdad? De que estamos teniendo de que hacerle frente, no pagar boleto de avión o boleto de bus o algo así. Intercambios y pasantías, o sea, yo les estoy diciendo los que a nosotros nos abrieron las puertas, obviamente hay muchísimos más. En el caso del laboratorio de la UCR, es buenísimo. Y eso abre las puertas para becas, como les decía, en el posgrado, y yo les recomiendo pues, el que a mí me abrió las puertas, que es el laboratorio de genética de DICE. Y les pongo esta foto porque a veces nos imaginamos, justamente es el laboratorio, es una parte del laboratorio, y nos imaginamos de que necesitamos un laboratorio de punta con los equipos de punta. Y sí, hay equipo que es bastante caro en esta foto y en otra parte del laboratorio, pero a veces no hay que, digamos, hacerle mal ojo a protocolos o a trabajos más rudimentarios, digamos, o más como viejitos, como a veces que tenemos esa como espinita de que deberíamos de comprar kits de extracción, deberíamos de comprar no sé qué, que es muy caro. A veces lo casero funciona y funciona bien, y eso es lo importante en estos trabajos.
y que en tercer mundo, primer mundo, tenemos eh, problemas similares en cuanto a cómo maximizamos nuestro dinero, cómo maximizamos nuestro financiamiento, el equipo que tenemos y el equipo de otra gente, de otros proyectos y cómo nosotros vamos creciendo juntos e investigando juntos. Y creo de que como oportunidades podemos destacar que aquí en el país algo de que nos está faltando y de que es un gran potencial para un montón de estudiantes profesionales, gobierno, es tener bancos de muestras. Y yo hago énfasis en eso porque en el contexto que yo les expliqué de Mauricio, ellos tienen recolecta de datos de cada año. O sea, ellos tienen una cantidad robusta, enorme de muestras que, por ejemplo, yo no fui a Mauricio, yo no fui a esa isla paradisíaca, mientras otros de mis compañeros de maestría fueron a la India, fueron a el Himalaya y no sé qué, a recolectar sus datos. Yo pasé encerrada en este bonito cuarto. Y porque ya habían datos, ya había información con la que yo podía trabajar, algo tan sencillo como, digamos, en nuestro caso, de los varamientos, de los atropellos, de los rescates que se dan, que muchas veces son de especies, son de animales, cuesta un montón muestrearlos en campo, es bien difícil, es dañino para muchas especies, o podemos entrar, digamos, que tenemos que anestesiarlos, cosas así. Estamos perdiendo esa oportunidad en este tipo de individuos donde tenemos todo el material genético ahí, y no solo material genético, tenemos material para muchísimas más áreas. Entonces creo que aquí nosotros podemos indagar en una oportunidad que estamos desperdiciando. Ya para finalizar, les pongo pues un poco que tenemos que ser autodidactas, tenemos que saber a quién preguntarle e identificar la gente de que puede y quiere compartir todo su conocimiento con nosotros, sin ser egoístas en ningún sentido. Hay que ser versátiles porque en campo y en laboratorio siempre va a pasar algo que no tenemos planeado, y en laboratorio pasa todavía igual o más. Hay que involucrarse en voluntariados, asistentes de campo, asistentes de laboratorio, pasantía, porque eso nos va a ayudar a generar nuestro perfil, y hay que aprender a destacar nuestro perfil con las cualidades y con las experiencias que hemos aprendido para vernos competitivos entre las grandes oportunidades que hay para aprender de gente todavía más lejos. Identificar a esos investigadores, identificar financiamientos, esto es algo muy difícil y muy por lo competitivo. Crear enlaces y tocar puertas, y que está bien equivocarse, está bien sentirse abrumado por lo de la genética, porque les va a pasar, me pasó a mí y todavía me pasa, y yo todavía me estoy equivocando. Entonces yo les dejo, como para concluir, la motivación que nosotros teníamos en el laboratorio justo, donde revisábamos los geles de agarosa cuando hacíamos electroforesis. Para los que no saben, la electroforesis es quizás en el punto en donde nosotros al fin podemos visualizar si todo el proceso de extracción y PCR normal, o bueno, hay más, funcionó o no funcionó. Entonces, esa era lo que nosotros siempre nos recordábamos cada vez de que encendíamos el visualizador. Así que está bien llorar, todos hemos llorado, postdocs, biólogos de pregrado, es normal, está bien, hay que normalizarlo. Y así ustedes tampoco van a morir en el intento. Así que con esto termino. Muchas gracias a todos. A todos los que están en la foto, obviamente esto es una colaboración y yo no hubiera participado ni estado en todas estas cosas si no fuera por una gran cantidad de gente.
Y gracias a ustedes, a los organizadores, por darles este espacio y ojalá haya tocado más de algún corazón con respecto a esta gran área. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Realmente estuvo bien interesante la ponencia e igual muy motivadora para que muchos de los que nos están viendo pues sigan ese mismo camino y pues puedan llegar a hacer grandes cosas como tú lo has hecho. Salieron un par de preguntas y varios saludos. Entre los saludos está uno de Melissa Esther Rodríguez que dice: felicidades, Lucy. Como dices, es necesario... Ay, perdón. Es necesario promover más los estudios de biología molecular y genética de la conservación en nuestro país. Igual Néstor Herrera dice: excelente ponencia. Entre una de las preguntas que salieron a lo largo de ponencia fue de parte del capítulo El Salvador: felicidades, Lucy, excelente charla. Definitivamente la genética es una herramienta importantísima para la conservación de nuestra biodiversidad. ¿Cuáles consideras que son las principales limitantes y retos que tenemos como país en esta área? Ok, bueno, creo que de limitantes con lo que yo me topé fue que, digamos, el equipo. Cuando nosotros queríamos trabajar, o bueno, retomar esta gran iniciativa del proyecto Hoteles, nos topamos con que era un poco complicado accesar de equipo aquí en el país, porque digamos cuando eso fue, Salud no estaba en el auge que está ahorita, que yo considero, pues, y que espero que la gente que esté involucrada no me deje mentir. Y eso fue un impedimento, creo yo, y que obviamente eleva los costos. Entonces es algo en lo que deberíamos de trabajar. Creo que otro impedimento también es al momento de no saber a quién acudir, digamos, en el caso de nuestra licenciatura, nos pasó pues con Carla Saldaña, que está, que no sabíamos a quién preguntarle cuando nos topábamos con otra pared y la lográbamos, sí que medio pasar y nos topábamos en otra duda. Entonces, creo que la fortaleza que uno agarra de eso es que tiene que ser autodidacta, pero hay que saber qué cosas puntuales le podemos preguntar a esa gente. Y ahora lo podríamos también sobrellevar con que más personas nos estamos capacitando en el exterior y que si traemos una mentalidad, o sea, no es por echar un poquito de veneno, pero una mentalidad más de compartir. O sea, las puertas están abiertas y nadie tiene que si a mí me costó, no quiere decir que a ustedes también les tiene que costar, o sea, no, ustedes no les tiene que costar porque más gente nos hemos ido a preparar, entonces estamos ahí para apoyarnos todos. Obviamente también no fui la única que sobrevivió, hay más gente y ellos pueden contar su historia y cómo lograron superar esas dificultades. Creo que otra dificultad también sería el financiamiento. Eso a veces es difícil, podrá haber equipo, pero el equipo no se puede utilizar porque no hay reactivos o porque no hay, no sé, otras cosas que requieran dinero. Entonces, eso nos tenemos que apoyar como entre esa gente que sí es muy buena para recaudar fondos, para aplicar a grants, y a ir ahí, ¿verdad? Como tratando de, quizás eso no es mi fuerte, bueno, eso definitivamente no es mi fuerte, buscar plata, pero nos vamos apoyando porque trabajamos juntos. Muchas gracias. Salieron igual otras dudas. La siguiente es de parte de Alberto González, que dice: felicidades, Lucía. Como joven investigadora, ¿qué consejo le das a los estudiantes que quisieran iniciar y formarse en el área de la biología de la conservación? Saludos. Gracias. Yo creo que como en cualquier área es leer y acercarse a las personas. Sabemos que ya tienen un piecito ahí y que no nos van a rechazar al momento de buscar información, buscar enlaces.
y hacer conectes, porque como en cualquier área, en realidad lo que llama un montón es ese networking, aprender a tocar puertas y que no les dé miedo, se sienten atorados. Quizás normalizar eso, yo creo que normalizar que está bien sentirse atorados y buscar de quién nos podemos auxiliar como rol, como digamos, alguien que nos motive o que nos ayude. Creo que eso es identificar a esas personas que tenemos al alcance y que no nos dé miedo, como dijeron en otra charla, pues, escribir, si nos llama la atención el trabajo que hace alguien, con cosas puntuales, pero también hay muchísima gente muy amena, que está muy deseosa de compartir su información, a pesar de ser, qué sé yo, eminencias en ciertos temas, son exageradamente buena gente. Entonces, es eso. Creo que eso sería mi consejo. Muchas gracias. También salió otra duda de parte de Melissa Rodríguez, que dice: ¿cuáles han sido tus mayores retos incursionando en estudios de genética a lo largo de tu carrera? Creo que ha sido entender, escribir es de las cosas que yo todavía lucho, porque a veces uno lo entiende, a mí me pasa mucho, pero no lo puedo expresar, porque a veces no estamos, yo puedo leer y leer y leer y en mi cabeza hace sentido y entonces yo veo mis resultados y los veo y los entiendo, pero no sé cómo plasmarlos en un papel, en un artículo. Y algo que es exageradamente difícil, creo yo, es todavía expresarlos sin caer en tratar de hacerlos pomposos y que se lean como que nadie lo va a entender, o sea, solo es para eruditos en el tema. Lo buenos, o sea, para identificar buenos papers en genética, o sea, hay cosas que no las podemos cambiar, como los métodos, que eso va con términos muy técnicos, pero un buen paper, considero yo, es un paper de que podemos entender más gente, porque la idea de la genética de la conservación es tomar decisiones de conservación. Entonces, hay que tratar de hacerlo amigable para los lectores, para la gente que quiere saber sobre el tema y que a veces está en posiciones estratégicas para tomar decisiones. Y entonces, hacer eso, hacer esa traducción de un montón de numeritos y un montón de letras, a cosas que puede entender mucha más gente, es bien difícil. Creo que es uno de los retos más grandes. Y obviamente más con el inglés, que no es nuestro primer idioma. Eso yo todavía estoy, ahí voy también en la lucha, a ver si no me muero. Ay, muchas gracias. Salió otra última pregunta de parte de Néstor Omar Herrera, que dice: hay muchas especies de aves en El Salvador y muchas de ellas podrían revisarse mediante análisis genético, pero no hay condiciones para estos análisis en el país. ¿Será posible hacer esos análisis de manera autónoma? Creo que depende como de qué análisis se pueden hacer. Lo ideal sería siempre una colaboración, porque hay gente que tiene acceso como a cosas básicas, pero que siempre están en un laboratorio. Por ejemplo, se podría hacer algo relativamente básico con cierto equipo de que se encuentra en la escuela de biología. Obviamente en salud hay algo más especializado y ellos siguen agarrando equipo. Yo creo que sí se puede, solo varía en cómo hacer la pregunta y cuál queremos que sea como nuestro alcance de la respuesta. Sería como de evaluarlo también, pero lo ideal sería una colaboración más como a veces lo complicado de trabajar con muestras genéticas, porque tiene mucho que ver el ambiente, ¿no? La contaminación que le podemos dar, que puede afectar los resultados y que nos dé una lectura que no está representando lo que pasa en el ambiente, que no nos interesa. Entonces, sí, pero lo ideal sería una colaboración.
Sí. Igual salió otra duda de parte de él que pregunta cómo, quién, dónde y dónde crear un banco de recursos genéticos de variamientos. Bueno, creo que muchos de nosotros no tenemos acceso a ese material, ¿verdad? A esos especímenes. Entonces se podría comenzar por instituciones que sí, que son los primeros en atender este tipo de casos. No tiene que ser algo tan de tecnología de punta. Se tienen que llevar ciertos protocolos, como por ejemplo comprar viales, comprar tubitos, comprar con qué se va a recolectar la muestra, digamos jeringas, porque si son varamientos y el animal ya falleció, pues no hay mucho problema en cómo se va a tomar la muestra o qué es lo que se va a preservar o cortar desde el individuo. Y hay diferentes maneras, hay unas más caras que otras, pero por ejemplo, en soluciones de alcohol, de etanol, se puede preservar muy bien las muestras de sangre, que dan un buen ADN, igual tejidos, dependiendo de cómo se guarden, que no es tan caro tampoco, pueden durar hasta 10 años y aún dar ADN de calidad. Ni siquiera son kits de extracción los que ocupamos, son kits como con reactivos que ya hay por ejemplo, en la Escuela de Biología, en otros laboratorios, que son fáciles, digamos, relativamente fáciles de crear y no tan costosos. Básicamente se puede comenzar de ahí. Esas muestras no requieren, dependiendo, más que todo esa teta, ¿no? No requieren estar en el freezer, o sea, pueden estar a temperatura ambiente, en un lugar cerrado, que no hay humedad. Y comenzar por ahí. Obviamente, para ir creciendo necesitaríamos como un freezer, una refri común y corriente que podamos adecuar para solo guardar este tipo de material. Entonces, básicamente solo es eso, tener comprar un poquito, hacer un poco de inversión en el equipo e ir quizás avanzando como con las refris. Obviamente lo ideal es para guardarlas por mucho más tiempo todavía, es una refrigeradora a menos 80 grados, ¿verdad? Que esas son industriales, propias de cosas como con laboratorio, cosas que requieran esa temperatura. Pero sí se puede comenzar desde chiquito, con cosas más sencillas. Entonces sería solo de encontrar un lugar que obviamente va a estar guardado, resguardado y que se pueda controlar. Ok, muchas gracias. Igual surgió una última pregunta de parte de Andrea Rivas. Gracias, Lucía, por compartir tu experiencia y felicitaciones por tus logros. ¿Ves en el futuro la posibilidad de formación de un grupo con interés en genética, formado por estudiantes y profesionales, que le dé más voz a la genética para la conservación y su desarrollo en el país? ¿Me puede volver a repetir la pregunta, por favor? Ok, está bien. ¿Ves en el futuro la posibilidad de formación de un grupo con interés en genética formado por estudiantes y profesionales que le dé más voz a la genética para la conservación y su desarrollo en el país? Sí, creo que ya hay bastantes iniciativas. Yo ahorita que estoy como, bueno, preguntando sobre qué están haciendo, ¿verdad? Creo que hay un gran auge ahorita, hay un montón de estudiantes interesados que ya están siguiendo su propio camino, digamos, en esta área. Y con ellos quizás podríamos unir esfuerzos y pensar en hacer ese grupo y unir esfuerzos, compartir conocimiento. Y creo que la mayoría quizás serían como de salud, de escuela de biología y también viendo como en otras carreras, en otras universidades, a quien le llama la atención y hacerlo más público y para que gente que quizás le llama o no está segura, sí, yo creo que sería una excelente idea. Muchas gracias. En lo personal me interesa bastante, así que gracias por tu valiosa ponencia y la verdad es que
motiva a bastantes estudiantes. Ahora le pasaré la palabra a Alejandra para que continúe con el cierre. Okay. Ya, muchas gracias, Valeria, y gracias, Lucy, también por compartirnos tu experiencia. La verdad es que nos abre como el panorama para saber cuál es el recorrido que a muchos nos puede esperar. Es súper motivador escuchar que sí se puede lograr, que a veces pensamos que puede ser muy inalcanzable lo que soñamos, pero no, o sea, todo es de ir haciéndolo pasito a pasito. Gracias por tu tiempo, por compartirnoslo. Y un saludo nuevamente a todos los que nos sintonizaron. Bueno, nos han visto en varias partes del país, nos están viendo desde Alemania también. Un saludo a Andrea Rivas, que siempre está pendiente de las conferencias. Y no quiero terminar sin antes compartirles unos anuncios para el día de mañana. Solo les comparto. El día de mañana a las 10 de la mañana vamos a tener la presentación del doctor Sebastián Hernández. Vamos a estar hablando sobre el comercio internacional de especies de tiburones en Latinoamérica, una realidad que se quiere ocultar. Sabemos que esa temática es bastante controversial y problemática, pues porque muchos estamos en contra del aleteo de tiburones, pero ya sabemos que a veces la economía tiene un poquito más de peso, entonces vamos a poder tocar esta temática. Quiero ver, en la tarde vamos a tener una jornada doble, no sé por qué no se está pasando, pero en la tarde vamos a tener dos presentaciones. Tenemos la presentación de Guillermo Paredes, nos va a hablar sobre la experiencia de cómo hacer un voluntariado como una oportunidad de aprendizaje en la carrera de biólogo. Tiene que ver mucho con lo que Lucía nos contaba ahora, cómo nos podemos ir adentrando a cierta rama, a cierta área de la biología. Muchas veces entramos a la biología pensando que queremos estudiar cierto grupo, cierta herramienta, y ya en el camino nos damos cuenta que nos gusta algo más o que le dejamos de tener miedo a algo. Y vamos descubriendo en qué cosas somos buenos y qué otras cosas nos gustan más. Así que va a ser una bonita experiencia conocer el testimonio de Guillermo. Y seguido, a las 2 de la tarde, vamos a escuchar a Carlos Amaya, quien nos va a estar hablando sobre el acercamiento al concepto de vertebrado plaga. Así que esperamos que nos puedan sintonizar también, y solo recordarles que contamos con el canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Colegio Salvadoreño de Biólogos, en el que van a encontrar todas las presentaciones, todas las conferencias que hemos realizado en la página de Facebook hasta el día. Todos los días estamos actualizando el contenido, así que solo falta que ustedes se suscriban y compartan también la página para que aquellos que se han perdido algunas conferencias las puedan ver y ustedes las puedan encontrar en cualquier momento que ustedes las quieren ver. Así que sin más que agregar, Lucy, te agradecemos nuevamente el compartirnos tu experiencia y tu disposición para querer trabajar también con otros estudiantes o profesionales que ya se están adentrando en esta rama. Y como tú dices, qué bueno que ya existe otra mentalidad, ¿verdad? Ya no solo el conocimiento es mío, sino que yo lo quiero compartir para que los demás no tengan las mismas dificultades que tuvimos nosotros. No sé si tenés algún mensaje de cierre que quisieras dar. No, nada más, bueno, agradecerles el espacio, y como decís, las puertas están abiertas, si a alguien le interesa desde ya o desde mucho antes, podemos, entre más cabezas quizás pensamos algo, y yo creo que se nos vienen retos bien fuertes con la nueva realidad que estamos viviendo, entonces nos tenemos que apoyar entre nosotros, así que eso nada más, y ojalá más gente siga, si le llama realmente la atención, no solo en genética, sino que, como vos decís, y la charla de mañana va a decir también seguir lo que nos gusta y a lo que nos involucramos. Ok, muchísimas gracias. Bueno, eso es todo por este día. Esperamos verlos mañana sintonizados en la mañana y tarde, y esperamos que pasen un feliz día. Así que hasta pronto.